En los grandes salones de la mansión García, situada en lo alto de una colina con vistas a las luces centelleantes de Madrid, la vida había tomado un ritmo peculiar de desesperación silenciosa. Era un hogar que gritaba riqueza, suelos de mármol que resonaban con cada paso apresurado, candelabros de cristal que capturaban la luz del sol como estrellas atrapadas, y paredes adornadas con pinturas que valían más que la vida de la mayoría de las personas. Pero bajo toda esa opulencia, una sombra persistía, una proyectada por la pérdida y el dolor no expresado. Javier García, el millonario hecho a sí mismo que había construido un imperio en startups tecnológicas y capital de riesgo, gobernaba su dominio con la precisión de un CEO. Sin embargo, en la sala de juntas más importante de todas, su cocina familiar, estaba completamente derrotado. Las gemelas, Sofía y Lucía, tenían 4 años, imágenes especulares la una de la otra con los rizos rubios en cascada de su madre y ojos azules amplios e inquisitivos. Pero esos ojos, que antes brillaban con travesura, ahora tenían un brillo desafiante. Estaban sentadas en la mesa de desayuno de roble pulido como pequeños centinelas, con los brazos cruzados sobre sus vestidos con volantes, los labios apretados en finas líneas de rebeldía. La ama de llaves, la señora Carmen, una mujer robusta de unos 50 años con manos espolvoreadas de harina y un delantal perpetuamente manchado por batallas perdidas, merodeaba cerca, su voz una súplica cansada impregnada de agotamiento. «Chicas, por favor», suplicaba, sosteniendo una cucharada de puré de patatas que se había enfriado en un triste montón grumoso. «Solo un bocado. Solo un pequeño bocado, ¿por mí? No pueden seguir así para siempre». Su voz se quebró ligeramente, traicionando el costo de las últimas semanas. Las gemelas no se inmutaron. Sofía miraba al techo como si estuviera planeando un golpe, mientras Lucía trazaba patrones invisibles en el mantel con una uña, su pequeño rostro fijado en una determinación inquebrantable. Había sido así durante meses, desde el accidente que robó a su madre, Ana, en un cruel giro del destino en una carretera resbaladiza por la lluvia. La comida se había convertido en el enemigo, las comidas en un campo de batalla, y cada niñera antes de esta en una víctima. La señora Carmen suspiró, secándose la frente con el dorso de la mano. Miró el reloj en la pared, cuyas agujas avanzaban implacablemente hacia otro desayuno perdido. El señor García bajaría pronto, sus zapatos pulidos resonando como juicios en el suelo. ¿Y cuándo viera esos platos intactos otra vez? Bueno, el aire se espesaría con su furia no expresada, del tipo que no necesitaba palabras para cortar profundamente. La mansión, con toda su grandeza, se sentía más vacía que nunca, una jaula dorada donde la alegría había sido desalojada, dejando solo ecos. Fue entonces cuando la puerta de la cocina se abrió con un crujido casual, cortando la tensión como un rayo de sol inesperado. Entró Elena Torres, Lena para aquellos que conocían su corazón, de 28 años, con el tipo de energía sin esfuerzo que hacía girar cabezas sin intentarlo. Sus jeans gastados abrazaban sus piernas como viejos amigos, su moño desordenado era un alboroto de ondas castañas que habían visto mejores días, y en sus pies, un par de zapatillas brillantes que centelleaban desafiantemente bajo las luces fluorescentes, completamente en desacuerdo con la austera elegancia de la mansión García. Llevaba una mochila desvaída colgada de un hombro, llena de quién sabe qué, probablemente crayones, libros de cuentos y sueños envueltos en practicidad. «Buenos días», anunció Lena, su voz brillante y cálida, como si acabara de entrar en su propio apartamento acogedor en lugar de la fortaleza de un extraño. Su sonrisa era tan genuina, tan iluminada desde dentro como un farol en una tormenta, que parecía ahuyentar el frío de la mañana. Escaneó la habitación con ojos curiosos, captando el enfrentamiento en la mesa sin perder el ritmo. «Llegué temprano, el tráfico fue un sueño por una vez, y estoy absolutamente hambrienta. ¿Hay café preparándose? Negro, fuerte, y preferiblemente con un lado de aventura». La señora Carmen parpadeó, sus cejas disparándose hacia su línea de cabello encanecida por pura sorpresa. ¿Esta era la nueva niñera? ¿La que el doctor Martínez había recomendado con tanto elogio? Parecía más una mochilera que había entrado desde un festival de música que la profesional pulida que la agencia solía enviar. ¿Tú, eres la niñera? La nueva,
tartamudeó la ama de llaves, sus manos revoloteando inciertas. Primer día en el trabajo. Elena Torres, a su servicio, respondió Lena con entusiasmo desenfrenado, extendiendo su mano sobre el mostrador. Su agarre era firme, calloso por caminatas de fin de semana y proyectos de bricolaje en su pequeño apartamento en la ciudad. La señora Carmen lo estrechó con vacilación, su propia mano suave y desgastada por años de fregar plata y doblar sábanas. ¿Pero las gemelas? Permanecieron congeladas en su lugar, esos brazos cruzados apretándose como escudos, sus ojos entrecerrados estrechándose en rendijas cautelosas. Parecían un par de gárgolas en miniatura posadas en cojines de terciopelo, custodiando secretos que ningún niño debería tener que guardar. La señora Carmen se inclinó más cerca de Lena, su voz bajando a un susurro conspirador que llevaba el peso de la preocupación compartida. No han comido nada desde ayer por la noche, ni una migaja, ni un sorbo. El señor García va a perder la cabeza si descubre que han saltado otra comida más. Han sido semanas de esto, y las pobres están consumiéndose ante nuestros ojos. Lena colocó las manos en las caderas, evaluando la escena con el ojo agudo de alguien que había manejado a niños revoltosos en campamentos de verano y calmado a pequeños quisquillosos en centros comunitarios. No se inmutó ni se preocupó, en cambio, una chispa de determinación iluminó sus ojos color avellana. Muy bien, entonces. Déjenmelo a mí. Tengo la sensación de que el desayuno está a punto de volverse mucho más interesante. Sin esperar permiso, porque en el mundo de Lena, la vacilación era solo otra palabra para oportunidad perdida, caminó hacia el enorme refrigerador de acero inoxidable como si fuera la dueña del lugar. La puerta se abrió con un zumbido, revelando estantes llenos de yogures orgánicos, bayas frescas y quesos artesanales que probablemente costaban más que su presupuesto semanal de compras. Sacó huevos con un ademán, un cartón de leche que se agitaba tentadoramente, una bolsa de harina que soltó una pequeña nube de polvo en el aire, y, pausando para un momento dramático, un envase de nata montada que, al inspeccionarlo más de cerca, había caducado hacía 2 días. Con un guiño discreto a nadie en particular, lo deslizó de vuelta al estante, murmurando entre dientes, «No hoy, viejo amigo. Necesitamos magia fresca para este hechizo». En minutos, la cocina se transformó. El aire se llenó con el irresistible aroma de mantequilla chisporroteante y masa impregnada de vainilla, un olor tan reconfortante que podía derretir la resolución más gélida. Pero Lena no había terminado. ¿O no? Apoyó su teléfono en el mostrador, su pantalla rota por demasiadas caídas accidentales, y presionó reproducir. Salió el alegre rasgueo de los Beatles, Twist and Shout, llenando la habitación con un ritmo infeccioso que rebotaba en las paredes de azulejos como confeti. La mandíbula de la señora Carmen cayó cuando Lena comenzó a tararear, sus caderas balanceándose al ritmo mientras batía la masa con golpes vigorosos. ¿Y luego, qué pasó después? Bueno, nadie en esa mansión, ni la ama de llaves con sus décadas de servicio, ni las gemelas con sus voluntades de hierro, lo olvidaría jamás. Fue el tipo de momento en el que se construyen las historias, el pivote donde todo cambia. Es la hora del espectáculo, gritó Lena sobre la música, su voz impregnada de un mando juguetón. Con un movimiento teatral de su muñeca, lanzó un panqueque alto en el aire. Dio una voltereta con gracia, los bordes dorados marrones crujiendo en pleno vuelo, antes de aterrizar de nuevo en la sartén con un chisporroteo satisfactorio. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que siguió fue puro brillo sin guión, un baile que convirtió la cocina en un escenario. Lena no solo cocinaba, actuaba. Dio pasos grandes y exagerados por el suelo de damero, sus zapatillas brillantes dejando destellos tenues a su paso, girando como si fuera la estrella de un musical de Broadway bajo los focos de un público agotado. De repente, metió una sartén bajo cada cadera, manejándolas como castañuelas en una frenética danza flamenca. El metal resonaba rítmicamente contra sus costados, clang clang, clang clang, sincronizándose perfectamente con el ritmo vibrante de los Beatles. La masa salpicó ligeramente el mostrador, ¿pero a quién le importaba? La risa estaba fermentando, más espesa y dulce que cualquier jarabe. Las gemelas, esas esculturas de hielo inamovibles, se miraron la una a la otra por primera vez esa mañana.
Un destello pasó entre ellas, la ceja de Sofía subiendo, los labios de Lucía temblando en las comisuras. Luego, rompiendo el silencio como vidrio bajo un martillo, ocurrió, risitas. Suaves al principio, como burbujas subiendo en una lata de refresco, luego creciendo en carcajadas profundas que resonaban en los altos techos. Era un sonido que la mansión no había escuchado en mucho tiempo, no desde que la risa de Ana llenaba estas habitaciones como la luz del sol a través de ventanas abiertas. «Hazlo otra vez». «Hazlo otra vez», aplaudió Lucía con las manos, sus brazos cruzados olvidados, su rostro iluminado por el asombro. La rebelión se desmoronaba, ladrillo por ladrillo de niña pequeña. «Los panqueques están bailando», añadió Sofía, su voz una mezcla de asombro y deleite, señalando la sartén donde otro panqueque ejecutaba una pirueta perfecta en el aire. Lena pausó en medio de un giro, limpiando una mancha de harina de su mejilla con el dorso de la mano y les guiñó un ojo a ambas. Sus ojos brillaban con picardía, del tipo que prometía aventuras más allá de la mesa del desayuno. «Solo bailaré si comen. Ese es el trato, señoritas. Un bocado por giro, ¿qué dicen?» Las chicas intercambiaron otra mirada, esta vez conspiradora, como si estuvieran sopesando las balanzas de un tratado antiguo. Las líneas de batalla se difuminaron, luego se disolvieron por completo. Con asentimientos solemnes que desmentían su emoción, tomaron sus tenedores, pequeñas cosas de plata grabadas con el escudo de la familia, y atravesaron sus primeros bocados. Los panqueques eran nubes esponjosas de perfección, rociados con jarabe de arce fresco y salpicados con arándanos que estallaban como pequeñas joyas en sus lenguas. La señora Carmen, presenciando el milagro, casi estalló en lágrimas ella misma, secándose los ojos con la esquina de su delantal. «Bendita seas, niña», murmuró, su voz gruesa de emoción. «Has hecho lo que nadie más pudo». Arriba, en el santuario minimalista de su oficina, un espacio de escritorios de vidrio elegante, libros encuadernados en cuero, y ventanas de suelo a techo que enmarcaban Madrid como un reino conquistado. Javier García estaba inmerso en la revisión. Traje oscuro cortado a la perfección, gafas rectangulares posadas en el puente de su nariz aguileña, cabello peinado con la precisión de un ejercicio militar. Era el hombre más frío del hemisferio norte, o eso susurraban los tabloides, un titán que cerraba acuerdos de 500 millones de euros sin parpadear. Pero los sonidos apagados de música y risas que subían desde abajo perforaron su enfoque como una flecha errante. Su ceja se arqueó, una sola arruga de irritación surcando su frente por lo demás impasible. Desde la muerte de Ana, un atropello y fuga en una noche brumosa que lo dejó destrozado y a las niñas a la deriva, las gemelas se habían retirado en conchas de retraimiento y terquedad. Las niñeras iban y venían como hojas de otoño, 7 en menos de 3 meses, cada una con más credenciales que la anterior, cada una despedida entre susurros de fracaso. Presionó el botón del intercomunicador con un dedo bien cuidado, su voz cortante y autoritaria. «¿Santiago? Señora Carmen, ¿por qué hay música en la cocina? Esto no es una discoteca». Abajo, aún temblando con el resplandor del milagro de los panqueques, la ama de llaves respondió, su emoción burbujeando como la masa en la plancha. «Señor, las niñas están comiendo». La nueva niñera bailó con una sartén. «Panqueques danzantes, señor», y comieron cada bocado. El silencio se extendió por la línea, espeso como la niebla. ¿Ella hizo qué? El tono de Javier era una mezcla de incredulidad y temor naciente. «Panqueques danzantes, señor». Y comieron. Javier frunció el ceño, las líneas grabándose más profundas en su frente como grietas en porcelana fina. Tomó su chaqueta del respaldo de su silla, una prenda de lana a medida que olía ligeramente a su colonia, sándalo y resolución, y bajó las escaleras, cada paso medido, su mente corriendo por planes de contingencia. ¿Caos? ¿Frivolidad indisciplinada? Este era su hogar, su santuario de orden en medio de la tormenta del duelo. Cuando empujó la puerta de la cocina, se preparó para el pandemonio, sillas volcadas, paredes manchadas de masa, tal vez incluso un pequeño incendio por alguna acrobacia culinaria mal aconsejada. En cambio, encontró algo mucho más inquietante, una escena que tiraba de cuerdas que pensó que habían sido cortadas hace tiempo.
Dos niñas felices con rostros manchados de miel, sus mejillas sonrojadas de alegría, tenedores listos para otro bocado alegre. Y en el centro de todo, una mujer haciendo girar un panqueque en su dedo como un globetrotter de Harlem con una pelota de baloncesto, su risa mezclándose con la de ellas en una sinfonía de calidez. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Javier, su voz firme y fría como la encimera de mármol, cortando la alegría como un viento invernal. Lena detuvo el giro del panqueque a mitad de revolución, atrapándolo hábilmente en su palma, pero no parecía en absoluto perturbada. Si acaso, sus ojos brillaban con diversión, sin disminuir por su mirada glacial. «Buenos días a ti también, jefe», bromeó, su tono ligero como el panqueque más esponjoso. ¿Quieres un panqueque danzante? Fresco de la prensa, garantizado para girarte directo a un mejor humor. Las gemelas estallaron en nuevas risas, sus pequeños cuerpos temblando de deleite ante su audacia. Javier no se unió. Su mandíbula se apretó, un músculo palpitando débilmente bajo la piel bien afeitada. «Tú eres la nueva niñera», afirmó, más acusación que pregunta, su mirada recorriendo su moño desaliñado, la harina espolvoreada en sus jeans, esas zapatillas ridículas que ahora parecían un agravio personal al decoro. «Carne, hueso y brillo», respondió ella con una sonrisa, señalando con el pulgar sus zapatillas relucientes. Culpable como acusada. «Me llamo Lena», abreviatura de Elena, pero nadie me llama así a menos que estén sirviendo citaciones. Lo estudió durante un largo momento evaluador, sus gafas rectangulares brillando bajo las luces. Había esperado una profesional reservada, alguien con un uniforme almidonado, llamando a las niñas señorita Sofía y señorita Lucía, recitando horarios como escrituras sagradas. No este torbellino de Beatles y acrobacias de desayuno, alguien que tocaba música lo suficientemente alta como para hacer temblar el cristal y convertía las comidas en espectáculos. Disciplina. Responsabilidad. Silencio. Eso era lo que requería, lo que esta familia fracturada necesitaba para sobrevivir. «Requiero disciplina, responsabilidad y silencio», dijo, sus palabras medidas, cada una cayendo como un martillo. Lena inclinó la cabeza, imperturbable, su sonrisa volviéndose descarada mientras servía otro panqueque para las niñas. «Genial. Yo requiero café, respeto por los panqueques y que nadie muera de aburrimiento antes del almuerzo», respondió sin perder el ritmo, sus ojos fijándose en los de él con una chispa de desafío. Las gemelas se atragantaron con sus risas, casi escupiendo jarabe sobre la mesa. La paciencia de Javier, ya desgastada, se deshilachó aún más. No tenía ni el tiempo para argumentos tan impertinentes ni el ancho de banda para esta descarada desobediencia. Con un giro brusco sobre su talón, sus mocasines pulidos chirriando débilmente en el azulejo, subió las escaleras de vuelta a su oficina. Pero antes de desaparecer por la esquina, lanzó una última mirada por encima del hombro a sus hijas. Estaban sonriendo, realmente radiantes, sus rostros vivos con una luz que no había visto desde antes de que el mundo se rompiera. Y eso, tuvo que admitir, en lo más profundo de su corazón protegido, era nuevo. Inquietantemente, peligrosamente nuevo. Más tarde, mientras el sol de la mañana subía más alto y proyectaba charcos dorados en el suelo, Lena despejó la mesa con gracia eficiente, apilando platos y limpiando encimeras mientras tarareaba un fragmento de los Beatles entre dientes. Fue entonces cuando lo vio, una hoja de papel arrugada que Sofía había dejado atrás, metida bajo una servilleta como un secreto olvidado. Desdoblando con cuidado, como si fuera vidrio hilado, el aliento de Lena se detuvo. Era un dibujo de figuras de palitos, trazado en crayones cerosos, 3 figuras torcidas tomadas de las manos bajo un sol tambaleante. Una con garabatos rizados para el cabello, Sofía, sin duda, otra con un lazo de cola de caballo, Lucía, y una más alta con un moño desordenado y una sonrisa enorme, esa sería ella. Encima de ellas, en letras torcidas y laboriosas que tambaleaban como los primeros pasos de un pequeño, estaban las palabras, niñera mágica. Lena sostuvo el papel contra su pecho, sus dedos trazando las líneas con tierno cuidado. «Van a mantenerme alerta, pequeñas gemelas encantadas», murmuró a la habitación vacía, su voz suave con afecto y un toque de aprensión. Pero lo que aún no sabía,
Lo que nadie podía prever en ese momento bañado por el sol, era que el verdadero desafío no estaba en la mesa con las pequeñas rebeldes. No, el verdadero enigma esperaba arriba, envuelto en una corbata gris, un rostro serio y un corazón cerrado con más fuerza que la bóveda de la mansión. Javier García no tenía idea de que esta intrusa con zapatos brillantes estaba a punto de poner su mundo meticulosamente ordenado patas arriba, sacudiendo el polvo del duelo e invitando al caos de la posibilidad. En la segunda mañana de Elena en la mansión García, la cocina ya había mudado su piel de silencio sombrío, emergiendo renacida como un refugio de posibilidad zumbante. Donde una vez el aire colgaba pesado con rechazos no expresados y el tintineo de cubiertos intactos, ahora zumbaba con la sinfonía sin filtro de niños riendo, risas puras y desenfrenadas que rebotaban en los altos techos como fuegos artificiales en un cielo de verano. Desde el viejo teléfono polvoriento de Elena, apoyado precariamente en el alféizar de la ventana, flotaba el suave rasgueo de Here Comes the Sun, su melodía optimista tejiéndose a través del vapor que subía de la estufa como hilos de esperanza dorada. Hoy es el día del desayuno mágico, anunció Lena con el flair de un maestro de ceremonias desvelando el acto principal, entrando a zancadas en la cocina con un pequeño delantal rosa que había desenterrado de las profundidades del armario de la señora Carmen. Estaba desvaído, los volantes desgastados por años de desuso, pero en Lena parecía una capa de capricho. ¿Quién quiere huevos revueltos danzantes? Extra meneo, sin alboroto. Sofía y Lucía, aún envueltas en sus pijamas de unicornio, franela suave adornada con cuernos relucientes y arcoíris que brillaban débilmente a la luz de la mañana, aplaudieron emocionadas desde sus taburetes, sus pies descalzos pateando contra los travesaños en anticipación rítmica. Era difícil creer que estas eran las mismas espectros silenciosas de solo 3 días antes, las que trataban las comidas como interrogatorios. Ahora, sus ojos brillaban con el tipo de curiosidad que podía alimentar 1000 preguntas, sus mejillas rosadas por el sueño y la promesa de juego. ¿Cómo bailan los huevos?, preguntó Lucía, trepando a una silla con la agilidad de un gatito, su cola de caballo balanceándose como un metrónomo. Sus ojos, amplios y brillantes, se fijaron en Lena como si ella guardara los secretos del universo en su espátula. «Oh, eso es alto secreto», susurró Lena conspiradoramente, inclinándose lo suficientemente cerca como para que su aliento cosquilleara en los oídos de las niñas, su voz cayendo a un silencio teatral. Miró por encima de su hombro como si buscara espías, luego les hizo señas para que se acercaran con un dedo torcido. «Pero se lo diré solo a ustedes dos, mis valientes exploradoras». Añadimos un poco de condimento de amor, pellizco de risitas, pizca de sueños, lo revolvemos todo al ritmo de la música y ¡puf! Ahí tienen, huevos danzantes que bailan directo a sus pancitas. La señora Carmen, espiando desde la puerta de la despensa donde había estado reabasteciendo especias, no pudo ocultar su sonrisa aunque lo intentara. Floreció en su rostro como el amanecer, arrugando las esquinas de sus ojos con lágrimas de alivio no derramadas. En sus 40 años de servicio leal, puliendo plata que brillaba como espejos, doblando sábanas en una perfección impecable, nunca había presenciado a las niñas tan eléctricas en la hora de comer. Era como si Lena hubiera blandido una varita, no sobre la comida, sino sobre la atmósfera misma, atrayendo la vida de vuelta a los rincones marchitos de sus días. «Señorita Elena», se aventuró Carmen, entrando en la contienda con una taza humeante de café sostenida en ambas manos como una ofrenda a una diosa benevolente. El aroma se elevaba, rico y terroso, mezclándose con el chisporroteo mantecoso de la sartén. El jardinero está en la puerta, sombrero en mano, preguntando si podríamos bajar un poco la música. Dice que los vecinos han estado hablando. Lena pausó en medio de revolver, la cuchara de madera flotando como una batuta de director, y se giró, su frente frunciéndose con genuina curiosidad. ¿Los vecinos? ¿Hablando? ¿De qué exactamente? ¿Acaso empezamos accidentalmente una fiesta de barrio, o está el señor Carmen allá afuera plantando bolas de discoteca en los rosales? Carmen rió, un sonido raro y oxidado que sorprendió incluso a ella. No, nada de eso. Solo que por primera vez en meses, han escuchado risas flotando desde esta casa. Risas reales, honestas. Y dicen, bueno, que es un sonido encantador.
como si el lugar estuviera despertando después de un largo invierno. Lena sintió una repentina opresión en el pecho, una oleada de emoción que la tomó desprevenida, como una ola rompiendo inesperadamente en una costa tranquila. Dejó la cuchara y cruzó la habitación en dos zancadas, tomando la mano desgastada de la ama de llaves en la suya. La piel allí era suave, grabada con las finas líneas de una vida gastada en servicio silencioso, y Lena le dio un apretón suave, vertiendo toda su gratitud no expresada en el toque. Entonces sigamos haciendo buen ruido, ¿de acuerdo? Da un mejor tipo, el que se queda mucho después de que la música se desvanece. A las 10 de la mañana, cuando Javier descendió la gran escalera para recuperar algunos papeles olvidados de su maletín de estudio, un tomo encuadernado en cuero de contratos y proyecciones, tropezó con una sala de estar que había sido completamente, alegremente saqueada. Los cojines del sofá seccional de gran tamaño yacían esparcidos por la alfombra persa como las piedras caídas de una ruina antigua, reimaginadas como las torretas de una fortaleza de almohadas. Las pesadas cortinas de terciopelo, usualmente colocadas con precisión militar, ahora estaban drapeadas como cuevas secretas, sus pliegues susurrando invitaciones a reinos ocultos. Y en el epicentro de todo, estaba Lena, sentada con las piernas cruzadas en el suelo en medio del caos afelpado, su voz cambiando sin esfuerzo de un gruñido grave de dragón a un tintineo de hada mientras tejía un cuento. Y entonces, entonó Lena dramáticamente, agitando una cuchara de madera como un cetro, sus ojos abiertos con asombro fingido, la princesa Lucía tomó su varita mágica, la tallada del corazón del roble más antiguo en los bosques susurrantes, y con un giro y una voltereta, convirtió a todos los dragones feroces que escupían fuego en gatitos esponjosos. Miau. Perfectamente inofensivos, cada uno de ellos. Las gemelas estallaron en risas, rodando sobre las almohadas como matojos en una ráfaga, sus pijamas de unicornio retorciéndose a su alrededor en un abandono colorido. Sofía se sujetaba a los costados, jadeando por aire, mientras Lucía golpeaba un cojín con un puño pequeño, declarando, «Más gatitos». «Convierte al rey también». Javier se detuvo en la puerta, su portafolio apretado bajo un brazo como un escudo, su traje oscuro un contraste marcado con el alboroto de color ante él. Su sala de estar impecable, siempre meticulosamente organizada, donde cada jarrón estaba en ángulos precisos, cada control remoto alineado como soldados, había sido volteada de cabeza. Debería haber estado molesto, furioso incluso. Esto era la disrupción encarnada, un asalto directo al frágil orden al que se había aferrado desde la muerte de Ana. Pero mientras observaba, algo fascinante se despegó. Sus hijas interactuaban con Lena no como subordinadas a una cuidadora, sino como iguales en la aventura. Ella era un puente, arqueándose con gracia sobre el abismo de sus alegrías olvidadas, invitándolas de vuelta a un mundo del que se habían atrincherado. Señor García. Lena lo notó primero, su trance de narradora rompiéndose con un alegre saludo, como si su presencia fuera solo otro giro encantador en la trama. Perfecto momento. ¿Quieres unirte a la historia? Necesito a alguien para interpretar al valiente rey, el que cabalga en un noble corcel para salvar el día con nada más que su ingenio y un chiste realmente bueno. No, gracias, respondió secamente, su tono no admitiendo discusión, aunque sus ojos se detuvieron una fracción de segundo demasiado en la escena. Solo vine a buscar unos papeles. El trabajo no espera por cuentos. Papi, quédate. Tía Lena hace las voces más divertidas, intervino Sofía, poniéndose de pie de un salto y corriendo para abrazar sus piernas, sus pequeñas manos tirando insistentemente de la bastilla de su pantalón. El calor de su abrazo, tan raro en estos días, lo golpeó como una ola inesperada. Javier sintió una opresión florecer en su pecho, aguda e insistente, como un nudo apretado demasiado fuerte. Había pasado tanto tiempo desde que Sofía lo había buscado así, no con demandas o desafío, sino con un simple y doloroso deseo. Tal vez otra vez, cariño, murmuró, su mano vacilando torpemente antes de descansar en sus rizos. Papi tiene que trabajar. Los plazos no bailan. La sonrisa de Sofía se atenuó solo un poco, un destello de decepción ensombreciendo sus rasgos, y Javier se odió por ello, en ese instante, más que cualquier error en la sala de juntas o acuerdo perdido.
Se liberó suavemente y continuó hacia su estudio, pero la risa lo siguió como una melodía persistente, abriéndose paso en las grietas de su resolución. Más tarde, en el almuerzo, Lena elevó el acto mundano de comer ensalada a una odisea a través de un bosque encantado, donde cada hoja crujiente de lechuga se desplegaba como una página hechizada de un cuento de hadas, y cada palito de zanahoria servía como una poción de energía brillante elaborada por magos del bosque. «Beban esto, valientes aventureras», instó, repartiendo varitas de zanahoria con gravedad teatral, «y sientan la magia correr por sus venas, listas para conquistar cualquier dragón o problema matemático que se atreva a cruzar su camino». Las niñas devoraron todo el tazón, crujiendo con entusiasmo e inventando historias para cada guerrero vegetal sobre la marcha. Fue una hazaña que ni siquiera su propia madre había logrado en sus últimos meses. Conscientes de la salud, Ana había sido una cocinera gourmet, sus comidas sinfonías artísticas de sabor, pero las gemelas siempre habían tenido paladares exigentes, incluso entonces. «¿Cómo lo haces?», preguntó Antonio, el conductor de la familia desde hace mucho tiempo, un hombre robusto con un bigote canoso y manos callosas por años al volante, desde su punto de observación en la ventana de la cocina, donde había pausado a mitad de pulir el cajón de los cubiertos. Lena levantó la vista de limpiar el aderezo de las barbillas de las gemelas con un paño húmedo, sus movimientos suaves y sin prisa. ¿Hacer qué, exactamente? ¿El acto de desaparición de vegetales? Hacerla sonreír así, elaboró Antonio, apoyándose contra el marco con una sonrisa nostálgica. Comer sin un solo quejido o grito de guerra. Parecen, como niñas normales otra vez, ¿sabes? Del tipo que persigue mariposas en lugar de meditar sobre cereales. Lena pausó, su paño flotando a medio limpiar, y encontró su mirada con una intensidad tranquila. Antonio había estado con la familia desde los días de Ana como una novia sonrojada, llevándolos a galas y compras de comestibles por igual, había visto la luz desvanecerse de las ventanas de la mansión. «Son niñas normales», Antonio dijo simplemente, su voz firme como un latido del corazón. «Brillantes, curiosas, llenas de fuego. Solo necesitaban que alguien les recordara eso, que viera más allá de la armadura que han construido y dijera, oye, es seguro jugar de nuevo. El duelo no borra quién eres, solo lo entierra bajo una pila de easy. Un poco de excavación, mucho amor, y puff, están de vuelta». Esa tarde, mientras las niñas dormían en su habitación bañada por el sol, pecho subiendo y bajando en paz sincronizada, almohadas de unicornio abrazadas como talismanes, el personal se reunió en la cocina como conspiradores en una rebelión olvidada hace mucho. Habían pasado meses desde tal reunión, el ritmo de la mansión se había detenido, cada día un bucle monótono de deberes y distancia. Carmen preparó café en la vieja cafetera, su gorgoteo un subrayado reconfortante, mientras Antonio desempacaba una lata de galletas que su esposa había horneado esa mañana, avena con pasas, aún tibias y fragantes con canela. Incluso Isabel, la más tímida de las amas de llaves, una mujer diminuta con cabello negro azabache recogido en un moño severo y ojos que se movían como pájaros sobresaltados, se aventuró a entrar, revolviendo azúcar en su taza con giros tentativos. «Ella es diferente», murmuró Isabel, su voz apenas por encima del vapor, como si hablar demasiado alto pudiera romper la frágil camaradería. «Hace que la casa se sienta viva. Como si estuviera respirando de nuevo». «Las niñas han cambiado en solo 2 días», asintió Antonio, metiendo una galleta en su boca y saboreando la masticación. Las migajas espolvorearon su camisa, pero las apartó distraídamente. «Ayer, Sofía me mostró un dibujo que había hecho, remolinos de color, todo un mundo en papel. La primera vez que ha tomado un crayón desde el accidente. ¿Recuerdan cómo llenaba esos cuadernos que Ana le compró? Sin parar». Carmen asintió solemnemente, sus ojos distantes con la memoria. «El señor García también ha cambiado. Está más presente, como un fantasma decidiendo habitar a los vivos en lugar de las sombras. Bajó 3 veces hoy, solo para buscar papeles», dijo, pero lo vi quedarse en la puerta, escuchando las historias. «Nunca había hecho eso antes, no desde». «¿Crees que le gusta?», susurró Isabel, sus mejillas sonrojándose como si hubiera pronunciado un escándalo.
Isabel, reprendió Carmen ligeramente, aunque sus labios se movieron con diversión reprimida. No deberíamos especular sobre la vida personal del jefe. Las lenguas se mueven y las paredes tienen oídos en lugares como este. Pero todos sonrieron silenciosamente en sus tazas, el aire cargado con esperanzas no expresadas. La mansión, por primera vez en mucho tiempo, zumbaba con la posibilidad de sanar. Tarde en la tarde, mientras el sol se inclinaba hacia el horizonte y pintaba el cielo en trazos de ámbar y rosa, Javier estaba instalado en su oficina cuando una explosión de ruido desde el jardín atrajo su mirada a la ventana. Allí, entre los arbustos de rosas meticulosamente cuidados, híbridos importados de invernaderos holandeses, sus pétalos un alboroto de carmesí y marfil, vio a Lena liderando a las gemelas en una búsqueda del tesoro. Había pintado piedras ordinarias en tonos vibrantes, rosas neón, azules eléctricos, amarillos soleados, y las había esparcido como joyas por el césped, transformando la extensión prístina en un patio de juegos de descubrimiento. Las niñas chillaban con cada hallazgo, sus pequeñas manos agarrando premios mientras Lena las animaba con jadeos exagerados y choques de manos. Cuando el juego terminó y las gemelas corrieron adentro para bañarse, sus mejillas manchadas de tierra y ojos brillantes, Javier bajó las escaleras con propósito. «Necesito hablar contigo», dijo al encontrar a Lena en el jardín, aún recogiendo las piedras coloridas, sus manos manchadas de pintura. Ella se enderezó, cepillando tierra de sus rodillas, y enfrentó su tono formal con una apertura casual. «Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? ¿Las niñas hicieron demasiado desastre? Prometo que Isabel limpiará los caminos mañana, ninguna piedra sin voltear». «No se trata de eso», respondió Javier, tomando un aliento profundo que hizo poco por calmar la tormenta que se gestaba dentro de él. Durante 2 días, había observado a esta mujer, esta intrusa con su música alta y desastres constantes, sus gritos de ánimo y senderos de risa, voltear su existencia cuidadosamente curada. Todo lo que no podía soportar, el desorden, el ruido, el recordatorio de alegrías que había enterrado profundamente. Y, sin embargo, todo lo que secretamente había comenzado a anhelar en las horas tranquilas cuando la casa se aquietaba. «Tienes una semana». Lena pausó, una piedra turquesa a medio camino de su bolsillo, y lo miró directamente. «¿Una semana para qué, exactamente?» «Ilumíname, jefe, estoy toda oídos», sin letra pequeña de contrato. «Para probar que no eres solo otra decepción», dijo, las palabras cayendo más pesadas de lo previsto, cargadas con los fantasmas de 7 contrataciones fallidas. «¿Perdón?». Se enderezó completamente ahora, su actitud juguetona agudizándose en algo más reservado. ¿Decepción? Esa es una palabra fuerte para el segundo día en el trabajo. 7 niñeras antes de ti, continuó Javier, cruzando los brazos en esa postura ejecutiva fría que había cerrado acuerdos y aplastado competidores por igual. Su voz era acero envuelto en terciopelo, inflexible. Cada una prometió que era exactamente lo que las niñas necesitaban, terapeutas con delantal, horarios grabados en piedra. Todas fallaron espectacularmente. Dejaron a las niñas más cerradas, más blindadas contra el mundo que antes. Y tú has estado aquí 2 días, ya poniendo mi casa patas arriba. Música alta resonando por los pasillos, desastres arrastrándose a cada esquina, mi jardín, mi santuario, lleno de piedras pintadas como si un proyecto de arte de kindergarten hubiera explotado. Si ese es tu método, está bien. Pero necesito resultados reales, no solo diversión temporal que se desvanece como la niebla de la mañana. Lena estuvo callada por un largo momento, dando vueltas a sus palabras en su mente como piedras en un lecho de río, sopesando sus bordes afilados. Guardó la última gema turquesa, sus dedos deteniéndose en la superficie lisa para obtener fuerza. ¿Y qué consideras resultados reales, Javier? Sé específico, no leo mentes, aunque las niñas podrían estar en desacuerdo después de esa historia de dragones. Él dudó, la pregunta perforando más profundamente de lo que había anticipado, forzándolo a enfrentar el dolor que había adormecido con el trabajo. Que se conviertan en las niñas que eran antes de que perdieran a su madre. Que coman sin necesitar una actuación de circo. Que duerman toda la noche sin pesadillas persiguiéndolas.
Que no tengan miedo de extraños acechando en cada sombra. Que sean normales. Completas. No estas frágiles conchas que se sostienen por hilos. Lena asintió lentamente, sus ojos color avellana suavizándose con comprensión, aunque su barbilla se alzó en una tranquila desafianza. Entonces dame esa semana, pero bajo una condición. Sin interferencias. Sin aparecer con reuniones o comentarios sobre mi ruido o mi desorden. Solo déjame trabajar mi magia, sin guión e ininterrumpida. Y si no funciona, si después de 7 días aún me ves como otra decepción pasajera. Deslizó la piedra final en su bolsillo, su voz firme como un voto. Empacaré mis maletas yo misma. Sin drama, sin despedidas prolongadas. Palabra de exploradora. Javier la estudió entonces, realmente la estudió, la confianza que enmascaraba un destello de vulnerabilidad, la forma en que su moño desordenado capturaba la luz desvaneciente como un halo de resolución. Había algo en ella, una autenticidad que lo inquietaba e intrigaba, como una pieza de rompecabezas que no encajaba del todo pero prometía completar la imagen. Una semana, concedió finalmente, las palabras habiendo a riesgo y esperanza renuente. Se giró para irse, sus pasos crujiendo en el camino de grava, pero pausó en la puerta del jardín, mirando hacia atrás. Elena, sí. Ya están diferentes. Eso es, bueno. Y por primera vez desde su llegada caótica, Lena vislumbró algo cambiar en sus ojos. No era la familiar frialdad, la mirada ejecutiva blindada. Era miedo, miedo crudo, sin pulir, de la esperanza, de lo que podría exigir si lo dejaba entrar. El sábado por la mañana amaneció con un silencio inquietante sobre la mansión García, una quietud tan profunda que parecía que la casa misma estaba conteniendo el aliento. Javier despertó a las 6 de la mañana en punto, como siempre, su reloj interno un vestigio de batallas en la sala de juntas y vuelos transatlánticos, esperando los familiares acordes de música que lo saludaran desde abajo. No había himnos de los Beatles, ni el ruido de sartenes convertidas en percusión. No había risitas filtrándose como señales de humo de alegría. Solo silencio. Del tipo que oprimía, pesado y acusador. Preocupado, aunque antes admitiría amar batidos de col rizada que esa vulnerabilidad particular, se puso su bata, una cosa de felpa azul que Ana le había regalado hace años, sus puños deshilachados por el desuso, y bajó en pantuflas que susurraban contra las escaleras. La sala de estar entró en vista primero, y allí estaban, Lena en el suelo en sus pijamas, felpa desvaída con cactus de caricatura que parecían hilarantemente fuera de lugar, libro abierto en su regazo como un mapa hacia un tesoro enterrado. Las gemelas la flanqueaban, también en pijamas, sus cabezas descansando en sus rodillas mientras leía, su voz un camaleón de tonos, grave para el troul gruñón, melodiosa para el zorro astuto, estruendosa para el héroe triunfante. Buenos días, jefe, dijo Lena sin levantar los ojos de la página, sus palabras impregnadas de esa calidez sin esfuerzo. Llegas justo a tiempo para el gran final, la historia de la princesa que salvó su reino no con espadas, sino con matemáticas. Ecuaciones como armadura, números como hechizos. ¿Quién sabía que la aritmética podía ser tan épica? Papi. Sofía saltó como un resorte, lanzándose a sus piernas con un abrazo que exprimió el aire de sus pulmones. Tía Lena está leyendo la mejor historia de todas. Es sobre una princesa que construye castillos con números altos, con fosos de multiplicación. Tiene fracciones para alfombras voladoras, añadió Lucía desde su lugar, agitando sus brazos emocionada pero quedándose enraizada, como si la gravedad de la historia la mantuviera fija. Javier miró alrededor, haciendo un balance. La habitación estaba ordenada, no, más que eso, acogedora. Cojines dispuestos en un círculo perfecto como piedras en un fuego druida, una bandeja de frutas cortadas en el centro, rodajas de manzana extendidas como pétalos, bayas anidadas como joyas, intactas pero invitantes. Todo se sentía, habitado, de una manera que no gritaba caos sino que susurraba bienvenida. Es sábado, dijo, las palabras saliendo como si explicaran la confusión que anudaba su frente. Exacto, respondió Lena, cerrando el libro con un chasquido suave y estirando los brazos por encima de la cabeza, un bostezo escapando como un secreto.
Y los sábados son sagrados. Sin carreras de hora punta, sin horarios rígidos, sin trajes asfixiantes. Solo pura posibilidad sin adulterar. Javier miró hacia abajo, de repente hiperconsciente del cinturón suelto y arrugado de su bata, las pantuflas asomando cómicamente por debajo. Se sintió extrañamente fuera de lugar, como un actor que olvidó sus líneas a mitad de escena. «Papi, puedes quedarte con nosotras hoy», suplicó Sofía, sus pequeñas manos apretando las suyas, sus ojos, los ojos de Ana, implorando. «Sin trabajo, solo jugar. Por favor, con panqueques encima». La pregunta aterrizó como un gancho suave, robándole el aliento. ¿Cuándo fue la última vez que había entregado un día entero a ellas? ¿Cuándo el trabajo no había sido el sol alrededor del cual todo orbitaba, informes como planetas, reuniones como lunas? Tengo algunos documentos que revisar, comenzó, la excusa automática, un reflejo perfeccionado por la costumbre. «Oh, por favor», exclamó Lena, poniéndose de pie con las manos en las caderas, sus cactus de pijama pareciendo sonreír en solidaridad. «Es sábado. Los documentos están estrictamente prohibidos, ley universal, grabada en piedra y ejecutada por la policía de pijamas». ¿Prohibidos? La ceja de Javier se arqueó, una mezcla de escepticismo y diversión renuente colándose a pesar de sí mismo. Artículo 1. Nadie puede trabajar cuando dos niñas hermosas están suplicando atención con esos ojos de cachorro, recitó ella con fingida solemnidad, contando con los dedos. Artículo 2. Los pijamas son el uniforme oficial, sin excepciones, ni siquiera para CEOs. Artículo 3. La diversión es la máxima prioridad, con deméritos para cualquiera que sea atrapado frunciendo el ceño. Las gemelas se disolvieron en risas, su risa un coro que lo envolvió como un hechizo. «No, uso pijamas durante el día», protestó Javier, su voz clara pero socavada por la incomodidad, el terreno desconocido del juego dejándolo a la deriva. «Genial». Lena aplaudió, sus ojos brillando con triunfo. «Entonces hoy marca tu gran debut. Sofía, Lucía, lanzamos la operación Papi en pijamas. Todos a bordo». Antes de que pudiera reunir una protesta coherente, «Chicas, realmente no creo», el dúo tomó sus manos, sus agarres pequeños pero férreos, y lo jalaron hacia las escaleras con una fuerza sorprendente. «Por favor, papi», suplicó Lucía, su labio inferior temblando lo justo para deshacerlo. «Tía Elena dijo que hoy es un día especial de familia. Todos nosotros, juntos, como en las historias». Javier se detuvo a mitad de las escaleras, la palabra familia resonando en su mente como una melodía medio recordada, dulce y dolorosa. Había pasado tanto tiempo desde que se sentía como más que un título en documentos legales. Media hora después, descendió de nuevo, vestido con pantalones de chándal grises y una camiseta blanca simple desenterrada del fondo de su armario, reliquias de una vida previa al imperio, suaves por el abandono. Se sentía ridículo, expuesto, y, extrañamente, cómodo, la tela cediendo donde sus trajes constreñían. «Mira tú», exclamó Lena al verlo, su sonrisa lo suficientemente amplia como para iluminar la habitación. «Ahora realmente pareces un papá, del tipo divertido, no del tipo, firma aquí». «Siempre he sido un papá de verdad», respondió, un toque defensivo, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. «Por supuesto que lo ha sido», suavizó ella, su tono cambiando a algo más gentil, más conocedor. «Pero ahora pareces un papá que tiene tiempo. Y créeme, ese es el superpoder que más necesitan». Las palabras lo desarmaron por completo, deslizándose por las defensas que había fortificado durante meses. Así que Lena siguió adelante, aplaudiendo una vez más para reunir a las tropas. ¿Qué quieren hacer los tres en este sábado inaugural de pijamas? El mundo es su ostra, o al menos la sala de juegos lo es. «Construir algo», gritó Lucía, su voz un lanzamiento de cohete. «Dibujar», contraatacó Sofía, su declaración un trazo de pincel. «Tomar café», murmuró Javier, aún ajustándose a la surrealista domesticidad, la falta de agenda dejándolo desorientado. Lena rió, un sonido como campanas de viento en una brisa. «Trifecta perfecta. Haremos todo, primero café para el adulto, luego cada uno se sumerge en su proyecto de pasión. ¿Y al final?
Una gran revelación, todos muestran lo que han hecho. ¿Trato? Y así, Javier se encontró en el suelo de la sala de juegos, un dominio que no había traspasado desde que las niñas eran pequeñas tambaleantes aprendiendo a apilar bloques, rodeado por los coloridos escombros de la infancia. Lucía estaba rodeada por una fortaleza de Lego, piezas esparcidas como escombros de un campo de batalla mientras construía lo que llamó su robot de batalla contra la tristeza, completo con brazos giratorios y ojos láser hechos de ladrillos rojos. Sofía había tomado la mesa de arte, lápices de colores extendidos como un arsenal arcoíris, su enfoque agudo como un láser mientras sombreaba con la intensidad de un ilustrador maestro. ¿Qué estás construyendo ahí, Lucía?, preguntó Javier, acercándose de rodillas, una curiosidad genuina superando su torpeza. La forma del robot estaba emergiendo, cuadrada pero intrincada, un testimonio de su mente ingenieril en ciernes. Es un robot que olfatea la tristeza como un superperro, explicó ella con seriedad, encajando una placa azul en su cabeza como antena. Mira, estos son los brazos cosquillosos, ¿ves? Se menean hasta que te ríes. ¿Y este trozo rojo? Detector de tristeza. Pita como loco cuando hay seño cerca. Javier se maravilló de la complejidad, la forma en que sus pequeños dedos manipulaban piezas con propósito. ¿Cuándo había crecido tan inventiva, tan capaz? El duelo había robado tiempo, parecía, difuminando los días en una neblina. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué está cosiéndose en ese lienzo? Es una sorpresa, bromeó ella, golpeando sus manos sobre el papel con deleite posesivo, aunque sus ojos bailaban con secretos. Pero puedo hacer uno especial solo para ti, papi. ¿Qué te gustaría? Cualquier cosa en todo el mundo. Puedes. La oferta lo tomó desprevenido, el calor floreciendo en su pecho como la luz del sol después de la lluvia. ¿Cuándo fue la última vez que alguien, cualquiera, le había preguntado qué quería, no qué exigía? Por supuesto. Dibujar que te hace feliz, instó Sofía, su crayón listo como una varita. Javier pensó por un largo momento, la pregunta desenterrando capas que no había desempolvado en años. Lo que te hace feliz, repitió suavemente, luego, dibuja un picnic familiar. Bajo un gran árbol, con cometas en el cielo. Sofía sonrió y tomó una hoja nueva, su lengua asomando en concentración mientras los trazos volaban, líneas rápidas y seguras que capturaban el capricho en cera. Mientras tanto, Lena se instaló junto a Javier en la alfombra, su presencia un ancla tranquila. ¿Cómo estás llevando este pandemonio de pijamas?, preguntó suavemente, su voz modulada solo para sus oídos. Extraño, admitió, sorprendiéndose con la honestidad. No recuerdo la última vez que estuve tan, sin horario. Es como flotar sin un amarre. Es aterrador, ¿verdad?, observó ella, su percepción gentil como una mano en su hombro. No tener cada segundo guionizado, cada resultado controlado. Como si el suelo pudiera cambiar bajo tus pies. Javier la miró, sorprendido por lo hábilmente que había nombrado el caos en su pecho. ¿Cómo lo sabes? ¿Has estado ahí? Porque sigues tocando tu muñeca, dijo, asintiendo hacia su mano, que jugueteaba distraídamente con la piel desnuda donde normalmente reinaba su reloj. Como si estuvieras buscando una cuerda de salvamento, incluso cuando no está ahí. Viejos hábitos, ¿verdad? Pero pasará, ese picor por lo productivo, jugar con tus hijas. Ese es el pináculo de todo. Construyendo recuerdos que duran más que cualquier fusión. En ese instante, Sofía se levantó, triunfante. Todo listo, anunció, empujando el dibujo en sus manos como un pergamino sagrado. Javier lo desplegó y el tiempo tartamudeó. 3 figuras de palitos danzaban frente a una casa extensa bajo un sol torcido, una corta con garabatos rizados, Sofía, otra con un florecimiento de cola de caballo, Lucía, y una más alta con líneas fluidas y una sonrisa radiante, Lena. Estaban tomadas de las manos en una cadena de conexión y garabateado abajo en letras tambaleantes, mi familia feliz. Tragó con fuerza, la garganta apretada como un tornillo. Sofía, logró decir, la voz ronca con la grava de la emoción, ¿dónde está papi en esta obra maestra? Oh. Ella arrebató un crayón marrón, ajena a la tormenta que había agitado.
Lo olvidé. Papi siempre está trabajando, así que no pude dibujarlo. Nunca está en los picnics. Las palabras golpearon como una bofetada, casuales, verdaderas de niña, devastadoras. El mundo de Javier se inclinó, el dibujo difuminándose a través de lágrimas no derramadas. Pero Sofía, brillante como siempre, añadió alegremente, pero puedo arreglarlo. ¿Cómo debo dibujarte? ¿En traje, todo serio, o en pijamas como hoy? Javier se sentó en un silencio pesado, el papel temblando ligeramente en su agarre. 3 almas felices, unidas en alegría, y él, el arquitecto de sus ausencias, borrado por defecto. En pijamas, dijo al fin, la elección una rendición silenciosa. Dibújame en pijamas, justo ahí con todas ustedes. Sofía sonrió y se puso a trabajar, añadiendo una cuarta figura, alta, vestida con chándal, mano extendida en bienvenida. Cuando terminó, lo levantó orgullosamente. ¡Ay! Ahora nuestra familia está completa. ¿Ves? Cometas y árbol y todo. Javier trazó las líneas, la simple adición reparando algo fracturado dentro. 4 figuras, manos entrelazadas. 4 almas felices. Levantó la vista, encontrando la mirada de Lena al otro lado de la habitación, firme, compasiva, viendo sin juzgar. No dijo nada, pero en sus ojos encontró comprensión y algo más, un espejo al anhelo que no se atrevía a nombrar. ¿Puedo quedármelo?, preguntó a Sofía, doblando el papel con cuidado reverente. Por supuesto, papi. Puedo hacer 1.000.000 más. Gracias, cariño, susurró, metiéndolo en el bolsillo de su sudadera como un talismán. Es lo más hermoso que he visto. Y en ese bolsillo, contra su corazón, ardía un recordatorio de que los fines de semana, una vez infinitos en su monotonía, podían extenderse hasta el infinito si solo los dejaba. El lunes llegó a la mansión García con un cambio sutil en la energía, como el primer brote verde después de una larga helada. El sábado de pijamas había dejado su marca, las gemelas orbitaban a Lena con una devoción aún más feroz, siguiéndola como patitos, mientras Javier, siempre el observador, había comenzado a quedarse en los desayunos, su taza de café un accesorio para momentos robados de normalidad. Impensable apenas una semana antes, ahora se sentía como la más leve insinuación de rutina recuperada. Esta noche es la noche de la cena especial, declaró Lena en el almuerzo, sus ojos brillando con el fuego de un chef desvelando un plato estrella. Aplaudió para enfatizar, atrayendo la atención de las niñas desde sus sándwiches a medio comer. Voy a sacar una receta directamente del libro de mi abuela mexicana, pasada como una reliquia familiar, susurrada sobre sartenes chisporroteantes en una cocina que siempre olía a comino e historias. Mexicana, repitió Lucía, intrigada, su tenedor pausando en el aire mientras imaginaba mapas exóticos desenrollándose en su mente. Sí, mi pequeña exploradora, confirmó Lena, alborotando sus rizos. Quesadillas de pollo con queso que se derrite como un abrazo cálido, arroz esponjoso con frijoles sazonados que explotan con sabor y guacamole tan fresco que sabe a verano sacado del corazón de un aguacate. Tortillas doradas y crujientes, un toque de lima para despertar tus papilas gustativas, es comida que no solo te llena, envuelve tu alma. Sofía y Lucía intercambiaron miradas rebosantes de emoción, sus platos olvidados. Cualquier cosa nacida de las manos de Lena era alquimia, una celebración envuelta en aroma y chisporroteo. Te va a encantar, continuó Lena, su voz bajando a un ronroneo conspirador. Es como un abrazo desde dentro hacia afuera, del tipo que dice, oye, el mundo es un lugar salvaje, pero nos tenemos las espaldas. Javier, pasando por la cocina en camino a una llamada de media tarde, su teléfono zumbando insistentemente en su bolsillo, se detuvo en el umbral, atraído por la vívida imaginería. ¿Comida mexicana?, preguntó, una nota de incertidumbre enhebrando su tono, como si las palabras evocaran aguas culinarias inexploradas. Relájate, jefe, bromeó Lena, agitando una espátula como una varita. No es un infierno de chili, solo capas de sabor, hechas a mano con amor. No se requieren capas, aunque las capas siempre son opcionales. Mi madre viene a cenar esta noche, interrumpió Javier de repente, el recordatorio golpeando como una alerta de calendario inesperada.
Las visitas semanales de Victoria García eran sacrosantas, un ritual de revisiones entrelazado con críticas sutiles. Ella no suele aventurarse en cocinas diferentes. Las tarifas tradicionales son su dominio, asados, reducciones, los clásicos. Lena se encogió de hombros, imperturbable, doblando una quesadilla con facilidad practicada mientras el vapor se elevaba como una promesa. Entonces será la oportunidad perfecta para que amplíe esos horizontes, ¿verdad? Un poco de especia para el alma nunca le hizo daño a nadie, podría incluso aflojar ese impecable moño suyo. Javier sintió un nudo apretarse en su estómago, un familiar revuelo de aprensión. Su madre, Victoria García, tenía 72 años y parecía eterna, alta y elegante como un abedul plateado, con cabello gris enrollado en un chignon impecable y un guardarropa de trajes azul marino que susurraban dinero antiguo. Desde la muerte de Ana, se había insertado en las cenas semanales con vigilancia maternal, asegurándose de que las niñas fueran criadas adecuadamente en medio de su arsenal de opiniones sobre etiqueta y educación. Tal vez algo más tradicional sería más sabio, sugirió, su voz bordeando como un diplomático en charlas de tregua. Papi, queremos la comida de tía Lena, protestó Sofía, su pequeño puño golpeando la mesa para enfatizar. Es la mejor, cursi y derretida. Sí, ella prometió, añadió Lucía, sus ojos suplicando dagas. Lena cruzó los brazos, fijando los ojos en Javier en un enfrentamiento silencioso, juguetón en la superficie, acero debajo. Me diste una semana para mostrar resultados, ¿recuerdas? Déjame hacer las cosas a mi manera. Confía en el proceso, o al menos en el guacamole. Javier suspiró, el sonido pesado con el peso de la capitulación. Sabía reconocer la rendición cuando la probaba, el problema era que esta vez venía con un lado de salsa. A las 6 de la tarde en punto, mientras el reloj de pie en el vestíbulo tañía su solemne peaje, llegó Victoria García. Entró por el vestíbulo como una nube de tormenta en alta costura, su traje azul marino cortado a la perfección, probablemente costando más que el alquiler mensual entero de Lena. Javier, querido, dijo, besando su mejilla al aire con precisión practicada, su perfume una nube de Chanel número 5, eterno, inflexible. ¿Cómo están mis nietas en este animado establecimiento? Mejor que nunca, mamá, respondió Javier, guiándola hacia el comedor. La nueva niñera ha sido excepcional, recomendación del doctor Martínez, enfoque moderno y todo eso. Oh, sí. He oído murmullos, señaló Victoria, su ceja arqueándose como un signo de interrogación. ¿Qué agencia desenterró esta joya? Deben tener una Rolodex impresionante. En realidad, recomendación personal, aclaró Javier, evitando detalles. Al entrar al comedor, la transformación era evidente, la mesa puesta con platos de cerámica vibrantes en lugar de porcelana fina, servilletas de papel floral floreciendo como flores silvestres, y un aroma flotando desde la cocina, especias terrosas, queso fundido, toque cítrico, que prometía calidez sobre formalidad. Abuela, corearon las gemelas, lanzándose desde sus asientos para envolver sus piernas en abrazos, su energía un torbellino que Victoria enfrentó con afecto genuino, aunque reservado. Mis dulces ángeles, arrulló, arrodillándose con gracia a pesar de su traje, su abrazo un refugio breve. ¿Cómo han estado? ¿Alguna aventura nueva? Tía Lena hizo comida mexicana, anunció Lucía, radiante. Es lo mejor de todos, pegajosa y verde y deliciosa. Sofía sintió vigorosamente. Guacamole como una poción. La mirada de Victoria se dirigió a Javier, su expresión una obra maestra de desaprobación silenciosa, labios fruncidos apenas, ojos entrecerrándose una fracción. Justo entonces, Lena se materializó, equilibrando una bandeja humeante con la facilidad de una mesera en una taquería bulliciosa. Buenas noches, saludó, su sonrisa cálida como tortillas frescas. Usted debe ser la señora García. Soy Lena, la niñera de las niñas. Un placer conocer finalmente a la leyenda detrás de estas dos maravillas. Victoria la evaluó de pies a cabeza, vestido de algodón simple en verde salvia, cabello en una cola de caballo casual que se atrevía a escapar de sus ataduras. Buenas noches, respondió fríamente, su apretón de manos débil como una bolsita de té olvidada. Entonces,
¿Tú eres la niñera? La que está causando cambios. Eso es correcto, afirmó Lena, imperturbable, sirviendo porciones con entusiasmo contagioso, quesadillas dobladas como sobres dorados, arroz salpicado con frijoles como gemas ocultas, guacamole vibrante como esmeraldas. Preparé un banquete especial esta noche. Espero que lo disfrute, tiene corazón en cada bocado. Las gemelas se lanzaron de inmediato, tarareos felices escapando entre bocados. Esto está tan bueno, tía Lena, murmuró Sofía alrededor de un borde cursi. El queso simplemente se derrite. Como magia, asintió Lucía, recogiendo guacamole con abandono. Javier probó tentativamente, luego pausó, los sabores explotaron, pollo salado impregnado con la terrosidad del comino, queso cediendo a un tirón cremoso, lima cortando como una risa brillante. Delicioso, concedió internamente, un toque casero que evocaba cenas dominicales de su propia infancia fracturada, raros islotes de calidez en medio del frío de sus padres. Victoria, sin embargo, pinchó su plato con su tenedor como si albergara secretos, o peor, calorías. Interesante, pronunció después de un bocado minúsculo, su tono diseccionando más que digiriendo. ¿Dónde adquiriste tales técnicas? De mi abuela, respondió Lena, el entusiasmo intacto. Emigró de México joven, cuando los sueños se empacaban en maletas. Me enseñó sobre interminables ollas de mole y cuentos de su pueblo, dijo que la comida hecha con amor tiene un sabor que ninguna receta puede embotellar. Está en el revuelo, la sonrisa, las historias compartidas. Ya veo, dijo Victoria, su sonrisa fina como pergamino. ¿Y tu formación académica? ¿Qué credenciales te califican para un cuidado tan innovador? El tenedor de Lena pausó, el borde interrogativo cortando el aire. Graduada de secundaria, más algunos cursos en desarrollo infantil, cosas prácticas, talleres sobre terapia de juego y resiliencia emocional. Algunos cursos, repitió Victoria, el desdén velado en seda. Entonces, ¿sin título formal? Sin pulido universitario. La atmósfera se espesó, la tensión enrollándose como humo. Javier sintió el cambio, interviniendo suavemente. Mamá, Lena ha hecho un trabajo excepcional con las niñas, sus apetitos, sus espíritus. Es notable. Javier, querido, presionó Victoria, ignorándolo con la finura de una larga práctica, sé que buscas lo mejor para ellas. Pero requieren estructura, de alguien con educación adecuada. Modales inculcados, etiqueta instaurada, comidas que eleven en lugar de experimentar. Las niñas están comiendo mejor que nunca, contraatacó Lena, la calma deshilachándose en los bordes como mezclilla gastada. Están probando cosas nuevas, abriéndose. Eso es progreso, no tiempo de juego. La comida mexicana no es apropiada para niños bien criados, espetó Victoria, su tenedor resonando. Deben apreciar la alta cocina, reducciones francesas, no este festival callejero. Las mejillas de Lena ardieron, pero tomó un aliento estabilizador, canalizando el acero silencioso de su abuela. Con respeto, señora García, llegaron con problemas alimenticios, las comidas como campos minados. ¿Ahora? Comen con alegría, exploran sabores como chefs valientes. ¿Problemas? ¿Qué problemas? Victoria se giró hacia Javier. ¿Por qué no fui informada? Mamá, fue algo menor, calmó él, pero su voz se alzó, una rara grieta en la compostura. ¿Y tú confías esto a alguien sin título, arreglando con caprichos exóticos? No es exótico, es hogar, insistió Lena, la paciencia disminuyendo. Casero, con corazón. Señorita, no comprendes ni las necesidades de la alta posición ni la estructura que estas niñas anhelan. Disciplina, educación, no juegos y comida callejera. El silencio se estrelló, ensordecedor. Las gemelas se habían congelado, tenedores flojos, confusión nublado sus rostros. Los ojos de Lena picaban, pero los parpadeó, no había lágrimas para este tribunal. Señora García, dijo, la voz temblando pero anclada, es cierto, me falta un diploma en la pared. Pero conozco a los niños, como nutrir sonrisas, encender maravillas. Sonreír es la base, el resto se construye sobre ella.
Sonreír no basta, replicó Victoria. Educación real. Basta. La voz de Javier cortó el aire, afilada como una cuchilla. Se levantó, los ojos encendidos con una furia que aturdió la sala. Mamá, para. Ahora. Javier, solo estoy. Estás humillando a la mujer que revivió a mis hijas, tronó, la firmeza sorprendiéndolo incluso a él. Que logró lo que 7 niñeras, calificadas, no pudieron. Lena puede carecer de pergamino, pero maneja el cuidado como una fuerza, y las niñas la adoran por ello. Victoria se quedó boquiabierta, un hijo irreconocible ante ella. Javier García, estás cometiendo un grave error. Mi único error. Dejar que externos dicten la alegría de mis hijas demasiado tiempo. Lena se quedó inmóvil, tambaleándose, Javier defendiéndola contra la sangre. Tía Lena, susurró Sofía, tirando de su manga con urgencia. No te vas, ¿verdad? Lena se arrodilló, acunando el rostro de la niña, luego miró a Javier, su mirada intensa, indescifrable. No, cariño. No me voy. Victoria se levantó, arrebató su bolso, una mirada final para su hijo. Cuando esta locura se desmorone, no busques mi consejo. Salió, el silencio su estela. Javier se hundió de nuevo, las manos temblando. Lo siento, le dijo a Lena, crudo. Eso fue innecesario. Gracias, respondió ella, simple, sísmica. En ese silencio cargado, algo cambió irrevocablemente, corrientes invisibles tirándolos hacia profundidades inexploradas que ninguno estaba preparado para navegar. 3 días después de esa cena incendiaria con Victoria, la mansión García había recuperado su pulso boyante, el aguijón de la confrontación desvaneciéndose como un moretón bajo la luz del sol. Javier se movía con una nueva facilidad, el choque maternal un catalizador que aflojó su agarre al aislamiento. Las gemelas florecieron bajo la órbita de Lena, sus días un tapiz de capricho y maravilla. Era una mañana soleada de miércoles cuando Sofía se acercó en la cocina, tirando de la manga de Lena con fervor conspirador. Tía Lena, ¿quieres ver nuestro lugar secreto?, susurró, los ojos moviéndose como un espía en territorio enemigo. ¿Lugar secreto? Lena se arrodilló a su nivel, imitando el susurro. Suena misterioso. ¿De qué tipo de escondite estamos hablando, cueva de piratas o claro de hadas? Es donde guardamos nuestras cosas especiales, se materializó Lucía, los ojos brillando con enigma. Nunca se lo hemos mostrado a nadie. Ni siquiera a papá. Ni siquiera a tu papá, repitió Lena, las cejas alzándose en escepticismo juguetón. Sacudidas solemnes de cabeza. Solo nuestro, juró Sofía. Pero tú eres especial. Tú tienes la llave. El corazón de Lena se derritió, ser especial para estas dos era más raro que un diamante impecable. Guíen el camino, entonces. Al refugio mágico. Se aventuraron al jardín, bordeando centinelas de rosas y el gorgoteo de la fuente de mármol, hasta un rincón aislado sombreado por un roble antiguo, sus ramas un dosel de susurros esmeralda. Tada, proclamó Lucía, señalando la base del tronco. Sofía cavó con manos fervientes en el suelo enredado de raíces, desenterrando una caja de metal azul, del tamaño de una lata de galletas, abollada pero dedicada. Nuestro cofre del tesoro, susurró, acunándola como oro. Lena se hundió en el césped, conmovida por la intimidad, la curiosidad encendida. ¿Puedo echar un vistazo dentro? Prometo guardar los secretos con mi vida. Asentimientos solemnes. Sofía abrió el pestillo, desvelando tesoros, fotos de una rubia radiante, Ana, riendo con pequeñas, abrazando a Javier en galas, haciendo